Hola estimados estudiantes, este día aprenderás que existen movimientos ondulatorios los cuales no somos capaces de apreciar. Por ello debemos referirnos a cuando hablamos acerca de las ondas. El sonido es un tipo de onda que posee movimientos peculiares y se relacionan con el sentido del oído. Lo descubrirás en el siguiente video. En nuestro alrededor, apreciamos diversidad de objetos que presentan un movimiento ondulante, tales como las cuerdas de una guitarra y las olas del mar. Pero también existen movimientos ondulatorios que no somos capaces de apreciar, por lo cual es necesario entender a qué nos referimos cuando hablamos de ondas. Las ondas se pueden clasificar en dos grandes categorías, mecánicas y electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son producidas por la oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Estos no necesitan un medio de propagación, mientras que las ondas mecánicas son producidas por perturbaciones o vibraciones de la materia, por lo cual necesitan un medio para poder viajar. Toda onda posee características que permite distinguirlas y clasificarlas. En una onda se pueden identificar crestas, las cuales son las regiones más altas de la onda, y los valles, que son las regiones bajas de la onda. La amplitud es la variación máxima del desplazamiento. La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta, y la frecuencia es la cantidad de veces que la onda pasa por segundo. La unidad que se utiliza para la frecuencia son hertz. Por el tipo de movimiento que tienen las ondas, se pueden catalogar como transversales y longitudinales. Las ondas transversales son las ondas en las cuales la dirección en que viaja la onda es perpendicular al movimiento de los segmentos que forman las ondas. En otras palabras, si la onda viaja de izquierda a derecha, un punto cualquiera de la onda seleccionado al azar se moverá de arriba hacia abajo. Este es el caso de agitar una cuerda. En el caso de las ondas longitudinales, el movimiento de la onda y los segmentos que la conforman van en la misma dirección, de tal forma que si la onda se desplaza de izquierda a derecha, cualquier punto de la onda también se moverá de izquierda a derecha. Una forma de evidenciarlo es al estirar un slinky y generar pulsos de ondas. Son precisamente las ondas longitudinales las que más nos interesan, ya que el sonido es un tipo de onda longitudinal. Al estar platicando, las partículas de aire se mueven y éstas se van empujando la una a la otra, produciendo la onda longitudinal. El fenómeno de la resonancia puede darse en las ondas mecánicas. Para alcanzar la resonancia se necesita de una fuerza externa a la onda. Esta fuerza externa debe tener la característica de ayudar o favorecer el aumento en la amplitud de la onda. La resonancia es fácilmente evidenciada en los parques cuando los niños juegan en los columpios. Desde el momento que se da el primer empujón, intuitivamente esperamos a que el columpio llegue a nosotros para dar el siguiente empujón, dando como resultado un aumento en la amplitud de la oscilación que se realiza. Este proceso se vuelve a repetir. Esperamos que se acerque el columpio y lo volvemos a empujar y así sucesivamente. Quiere decir que la frecuencia del columpio debe coincidir con el de la fuerza externa para que puedan resonar. Otro ejemplo de resonancia son los diapasones. Si uno golpea un diapasón, este produce una frecuencia en específico. Si solo golpeamos el diapasón, este comienza a vibrar y producir sonido. Pero si lo montamos sobre una caja, este aumenta su intensidad sonora. Esto sucede porque la caja también vibra y lo hace en la misma frecuencia que el diapasón.
por lo cual logra la resonancia y así poder incrementar el sonido. Un juguete que es muy común en nuestros pueblos es el ronrón. A más de alguna persona le hemos causado un disgusto con este juguete, sobre todo por el sonido intenso que produce. Pero, ¿cómo lo produce? Pues este juguete también funciona a base de resonancia. Cuando la cuerda gira, hace fricción con el palo, creando una vibración que se transmite a través de la cuerda, hasta llegar al cilindro que se hace girar. Este cilindro cumple la misma función de la caja con el diapasón, es decir, hacer resonancia y producir un fuerte sonido. Note que el ronrón se puede poner a funcionar sin necesidad de estar girando. Basta solo con mantenerlo colgando y girando el palo para escuchar un sonido considerable. El hecho de ponerlo a girar es para aumentar la tensión de la cuerda, lo cual mejora la transmisión de la onda a través de ella. Si no hay tensión en la cuerda, esta no puede llegar al cilindro resonador y por lo tanto no se puede escuchar nada. El diseño por el cual están hechas las guitarras también les permite hacer resonancia. Si prestaron atención, habrán notado que tanto las cajas de los diapasones como el cilindro del ronrón son espacios huecos, de los cuales solo se tiene un orificio de salida, justo el mismo diseño que tiene la guitarra en su caja, por lo cual el mismo principio con el que funciona el ronrón es el mismo principio con el que funciona la guitarra. Otro fenómeno físico que se presenta en las ondas es el efecto Doppler. En el efecto Doppler tenemos un cambio aparente en la frecuencia cuando existe un movimiento relativo entre la fuente que produce el sonido y el receptor del sonido. Dicho de una manera más amigable, con este efecto percibimos cambios de agudos y graves cuando hay un movimiento entre emisor y receptor. Si alguna vez ha pasado una ambulancia frente a usted, escuchó que antes de pasar frente a usted el sonido era agudo, pero conforme se fue acercando hasta pasar frente y luego retirarse el sonido, se fue poniendo grave. Pues ese es el efecto Doppler, y es tan intuitivo por nuestra experiencia cotidiana que muchas veces nos logramos dar cuenta que el repartidor de pan se va acercando o alejando solo con escuchar la frecuencia de la corneta, sin necesidad de ver al repartidor de pan. Algunos animales utilizan propiedades sonoras como parte de sus adaptaciones. Una muy interesante es la ecolocalización, utilizada principalmente por los murciélagos. Los murciélagos no poseen un sentido de la vista que esperamos en otros mamíferos, pero ellos lo compensan emitiendo un chillido que les permite identificar obstáculos y no chocar. Los chillidos, cuando son emitidos, se reflejan en la superficie produciendo un eco. Cuando este sonido regresa al murciélago, este puede conocer la profundidad y espesor de los objetos frente a él. Al hablar de sonido también tenemos que hablar del funcionamiento del oído. El oído posee un mecanismo especializado para percibir las diferencias de presión del aire. El oído está formado por tres partes: el oído externo, oído medio y oído interno. Primero, la onda sonora pasa por el canal auditivo y luego llega al tímpano, el cual es una membrana muy fina que vibra al llegar la onda. Luego del tímpano llegamos al oído medio, donde se encuentra el martillo, el yunque y el estribo, los cuales permiten que la vibración de la membrana pueda llegar hasta el oído interno. Una vez en el oído interno, la vibración pasa por un laberinto óseo hasta llegar a la cóclea. La cóclea tiene forma de caracol y en su interior está cubierto de una membrana en la cual se encuentran vellosidades que se mueven dependiendo de la intensidad y la frecuencia con la cual llega la onda. El movimiento de estas vellosidades es traducido a pulsos eléctricos para ser interpretados por el cerebro. El cuidado del oído no solo depende de la buena higiene, sino que también depende de la intensidad sonora. La intensidad sonora es una magnitud física que mide cuánta potencia es transmitida por un área. Cuando se están comparando dos intensidades sonoras, surgen los decibeles, cuya fórmula es
La intensidad que se toma como referencia es la mínima intensidad de audición del humano, el cual corresponde a, de tal manera que un valor menor a este nos es totalmente imperceptible. El umbral del dolor es la intensidad sonora que produce malestar y dolor en el oído, y se alcanza con una intensidad de. Al hacer las matemáticas necesarias, se obtiene que el valor en decibeles del umbral del dolor es de 120 decibeles. Los valores promedio de decibeles para algunos sonidos son: umbral de audición, 0 decibeles; susurro de hojas, 10 decibeles; murmullo de voces, 20 decibeles; radio a volumen bajo, 40 decibeles; conversación normal, 60 decibeles; parada de buses, 80 decibeles; umbral del dolor, 120 decibeles; motor de propulsión, de 140 a 160 decibeles. Existen regulaciones para los niveles de sonido, ya que el ruido es considerado una forma de contaminación ambiental. Para el municipio de San Salvador, los niveles máximos permitidos durante las horas de 6 a.m. a 10 p.m. los valores son: habitacional, hospitalaria, educativa e institucional, 55 decibeles; industrial y comercial, 75 decibeles. Durante las horas 10 p.m. a 6 a.m. los valores son: habitacional, hospitalaria, educativa e institucional, 45 decibeles; industrial y comercial, 70 decibeles. Datos tomados de Decreto Municipal, Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental por la emisión de ruidos en el municipio de San Salvador. Artículo 6. Hemos llegado al final de este espacio. Espero que te haya gustado la temática que abordamos este día. Te esperamos la próxima semana, pero sobre todo recuerda, lávate muy bien las manos y cubre tu boca al toser y estornudar.